¿Qué tal, amigos de la Fundación Furefa? Un saludo cordial desde aquí, desde nuestra sede en la ciudad de Bogotá y en este espacio, sesiones de mantenimiento familiar. Estamos continuando hoy en el tercer episodio de una serie que hemos titulado El diseño divino para el matrimonio. Y seguramente si hasta ahora te conectas, pues queremos darte un repaso de los episodios anteriores, de manera que te puedas conectar con esta nueva serie que venimos enseñando hace 2 episodios. Empezamos explicando un poco lo que significa diseño, y cuando titulamos esta serie Diseño Divino para el Matrimonio, por encima de temas religiosos o cosas por el estilo, lo que buscamos es responder a la pregunta: ¿qué tenía en mente Dios cuando se le ocurre crear el matrimonio? Hay un episodio bíblico allí que nos muestra, 2 pasajes bíblicos, Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, que nos relatan cuando Dios creó el matrimonio y que denuncian muy claramente cuáles eran las expectativas que Él tenía cuando diseña el matrimonio, cuál era el diseño original con el que Él lo hizo y con el que seguramente todos nosotros, cuando formamos hogares, formamos matrimonios, deberíamos enterarnos de cuál es su expectativa. Obviamente, como suele suceder con los fabricantes de diferentes productos electrodomésticos que acompañan su producto con un catálogo para que el usuario o el último ya el cliente que adquiere el producto sepa cómo manejarlo y saque el mejor provecho del mismo producto y le dé el mayor rendimiento. Entonces, este catálogo lo diseña o lo escribe el fabricante con el propósito de que el usuario pues pueda tener el mejor beneficio del producto. Y creo que de la misma manera nosotros podemos aprender para nuestra vida matrimonial qué había en la mente de Dios cuando se le ocurre crear el matrimonio y cómo este puede tener el mayor provecho para los componentes de la pareja y, por supuesto, para los hijos. Hemos estudiado lo que significa diseño, hemos estudiado algunos diseños, no los hemos estudiado a fondo, pero hemos revisado que no es el único diseño. Dios ha tenido el diseño de la creación y nos muestra un poco acerca de cómo se dio aquel diseño. También Él diseñó el arca y ese modelo del diseño se lo entregó a Noé para que, de acuerdo a ese diseño, Noé construyera el arca, metiera animales por parejas y así salvar las distintas especies del diluvio. También Él diseñó algo que la Biblia llama el tabernáculo, que es como una especie de casa, una carpa, con unas características, medidas, materiales, algunos recursos, algunas características muy particulares, inclusive este tabernáculo, y le dio este diseño a Moisés y Moisés ejecutó tal como se le había indicado. Pero también estamos ahora entrando en el diseño del matrimonio y estudiamos o analizamos un pasaje, o estamos analizando un pasaje de Génesis 1, 25 al 31, donde estamos encontrando ciertas características muy particulares que demuestran lo que Dios tenía en su mente cuando creó el matrimonio. Y en la primera parte de este pasaje, Génesis 1:25, leímos: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí la palabra hombre no se estaba refiriendo exclusivamente a Adán, sino al género humano, que es la mujer y el hombre. Y los cría, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el episodio anterior estábamos hablando de que una de las características de Dios es que son 3 seres en uno solo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces hay una Trinidad en Él, y esa particularidad de la Trinidad también es parte del diseño matrimonial, cuando Él quiere que el matrimonio conste de un esposo, una esposa y Dios mismo aportando para el matrimonio cosas que seguramente ninguno de los dos, esposo y esposa, pueden llegar a aportar, porque son algunos recursos de naturaleza espiritual que son muy necesarios para la convivencia matrimonial. Hoy yo quiero que miremos otro aspecto que este diseño trae. El mismo pasaje de Génesis 1:25, cuando dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto nos habla en primer lugar del referente absoluto, cuál es el modelo que Dios usó para crear al hombre. Pero luego continúa diciendo: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta segunda parte
nos habla acerca de la autoridad. Este señorear es de pronto el término para nuestro lenguaje y para nuestro tiempo ha sido interpretado como que se imponga, que señoree, que domine, ¿sí? Concretamente es que administre, que tenga la responsabilidad de administrar todo el recurso que Dios ha creado y que está poniendo a su disposición. Y para poder ser administrador, pues por supuesto tiene que recibir una delegación de responsabilidad. Nada de lo que está en nuestras manos podemos decir que es propio nuestro de manera absoluta, aunque muchos piensan, bueno, yo trabajé duro para conseguir unos recursos, he comprado esto y ahora es mío porque yo lo tengo. Pero eso es posible porque Dios nos ha dado la inteligencia, la sabiduría, las competencias laborales y todas aquellas destrezas que necesitamos para hacer nuestro trabajo y generar aquellos recursos que nos permiten adquirir aquellas cosas que tenemos en nuestras propias casas. Pero si tenemos una convicción de mayordomos, un término para hacer referencia a la administración, podemos comprender que primero Dios le dio al hombre un diseño trinitario, ¿sí? Para que no solamente en cuanto a su composición física, psicológica y espiritual, que es otro aspecto del diseño de Dios con el hombre, que le da estas tres dimensiones, una dimensión fisiológica, su cuerpo, una dimensión psicológica, su alma, y una dimensión espiritual que le permite tener una relación con Dios. Pero también en cuanto a estructura matrimonial podemos ver que Dios diseña al matrimonio donde está el varón, está la esposa, y también podemos encontrar a Dios mismo como parte esencial de esa Trinidad. Pero esto tiene un propósito, esto no es simplemente hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y punto, no. Y señoree es la expresión, y gobierne y administre sobre los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que vemos a Dios teniendo una característica bien interesante. Antes de crear al hombre, crea todas estas cosas que están referidas acá, las aves de los cielos, las bestias de la tierra, los animales que se arrastran sobre toda la tierra. Y aquí podemos notar que esto, una vez lo ha creado, considera a Dios que necesita un gobernante, que necesita un administrador, alguien que no se adueñe, pero sí que lo administre bajo la conciencia de que eso que está siendo colocado en sus manos no es suyo, sino que asuma una responsabilidad. Esto también nos compromete a nosotros en términos ecológicos y en términos del cuidado del medio ambiente, de los animales, de las plantas, de todo lo que nos rodea. Y si hoy fuera el juicio por la forma como administramos la creación que Dios nos ha dado, pues creo que tendríamos mucho que vergüenza que pasar, porque hay muchos elementos en que nosotros no hemos sido los mejores cuidadores de esta creación que Él mismo puso en nuestras manos para gobernar. Pero como estoy enfatizando el matrimonio, hay este segundo aspecto que tiene que ver con que Dios crea el matrimonio y lo reviste de autoridad para que gobierne. Y si consideramos como matrimonio, ¿qué tenemos nosotros en nuestras manos que Dios nos haya dado? Y la respuesta a esta pregunta, esta misma pregunta la plantea el apóstol Pablo en un pasaje en 1 Corintios 1:7, donde dice, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Y si lo tenemos, ¿por qué actuamos como si no lo hubiéramos recibido? Y es una forma de preguntar, ¿eres consciente de que eres administrador de todo lo que Dios ha puesto en tus manos? Y aquí nos compromete como matrimonios a pensar esa casa que tenemos, ese inmobiliario que tenemos en casa, esos electrodomésticos, ese vehículo, eso hablando de bienes materiales, ese trabajo, esos recursos económicos que vienen cada quincena o cada mes, que nos llegan a través del trabajo, a través de los negocios que nosotros desarrollamos, esas personas que están bajo nuestra cobertura en nuestro matrimonio como padres, hablamos de nuestro cónyuge, hablamos de nuestros hijos y quizás otras personas que también viven bajo nuestro techo, son todas estas personas y todas estas cosas que se han puesto en nuestras manos o elementos que se han puesto en nuestras manos para que nosotros asumamos un
una responsabilidad administrativa. Cuando una persona se enseñorea de las cosas que tiene y se ufana como si fueran propiamente suyas y llega a decir esto es mío y yo hago con esto lo que se me dé la gana, y si quiero romper acá rompo, y si yo quiero hacer con mi cuerpo esto pues yo hago y no me importa lo que los demás piensen, pues es una actitud bastante soberbia y es una actitud poco humilde y que está lejos de lo que Dios tenía en su mente como diseño para el matrimonio. Dios quiso revestir a la humanidad de su imagen y semejanza, pero también de su autoridad para que sea un buen administrador de lo que Dios está poniendo en sus propias manos. Sin embargo, no siempre tenemos esta actitud, sino que nos enseñoreamos tomando esto como si fuera nuestro, sin considerar que tarde o temprano tendremos que dar cuentas de estas cosas. Cuando tú lees, hay una parábola que Jesús usa para referirse a la administración y está en Mateo 25 y se llama la parábola de los talentos. Curiosamente, el talento era una divisa que se tenía en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, y cuyo equivalente para nuestro tiempo moderno estaría más o menos en 80 millones de pesos. Eso sería más o menos $20,000, el equivalente en dólares americanos, de un talento. Y cuenta una historia Jesús donde un hombre tiene 8 talentos y ha decidido contratar a 3 personas para que le administren estos talentos, y le entrega a uno un talento, a otro le entrega 2 talentos y a otro le entrega 5 talentos, y uno dice, pero ¿por qué entrega talentos con tanta diferencia? ¿Por qué no entrega de manera equitativa? Contrata a 4 y le da a cada uno de a 2 talentos. Bueno, la diferencia estaba determinada por la capacidad que cada uno tenía para la administración de ellos. Así que cuenta Jesús esta parábola de este hombre hacendado que tiene los 8 talentos, contrata a los 3 administradores y les entrega los 1, 2 y 5 talentos, y se va lejos y pasa el tiempo, luego regresa a tomar cuentas por la forma como administraron los talentos. El que administró 5 le trajo otros 5 aparte de los que le había dado y lo felicita y lo honra por ello. Al que le entregó 2, ese le trajo 2 talentos más aparte de los que ya le había dado, así que lo felicita. Pero el que tenía 1 viene con el talento que le han entregado y le dice, mira, yo sabía que tú eras una persona muy exigente y entonces decidí enterrar el talento. No me lo estoy robando, simplemente aquí te lo estoy devolviendo. Y él se molesta, el Señor se molesta de una forma muy fuerte con este hombre porque escondió su talento. Y esto nos habla de la expectativa que tiene Dios con el talento que nos ha dado. Y creo que la familia es uno de esos talentos que Dios ha puesto en nuestras manos y del cual Dios tiene una enorme expectativa de cómo la administramos. Si hoy fuera el citatorio para rendir cuentas delante del dueño de nuestra vida familiar, de los bienes que nos ha dado, de todas las cosas que Él ha puesto en nuestras manos, y tuviésemos que darle cuentas por la forma como lo hemos administrado, ¿cuál sería el reporte que tendrías que darle a Dios por esa forma de administrar lo que Dios te ha dado? A nivel financiero, a nivel material, a nivel de tus competencias laborales, tus competencias artísticas, a nivel incluso de la familia, de los hijos que te ha dado. ¿Cuál sería entonces ese reporte? ¿Sería un buen reporte? ¿Sería un reporte un poco vergonzoso? Bueno, si tienes vida y aún sabes que hay muchas cosas que no se han hecho bien, vamos a trabajar por mejorar. Esa autoridad que Él ha puesto en nosotros no es algo para asumirla de manera tirana y manipuladora. Es una virtud administrativa que Él ha puesto en nosotros cuando nos entrega estas cosas y por las cuales tendremos que dar cuentas ante Él por la forma como administramos. Así que cuando Él crea al matrimonio, le delega autoridad y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Le delegó autoridad para que pudiera gobernar y administrar sobre lo que Dios le había dado.
Ese es lo que nosotros tenemos a nuestro tiempo, esta responsabilidad administrativa. Así que, en primer lugar, como vimos en el episodio anterior, un elemento del diseño divino en el matrimonio es que el matrimonio sea trinitario en cuanto a que tenga también en cuenta el papel de Dios dentro del matrimonio. Y en segundo lugar, Dios revistió al matrimonio de autoridad para que pudiera cumplir esas funciones administrativas de manera responsable, ejerciendo esas capacidades administrativas sabiamente en beneficio del hogar, en beneficio de los hijos, en beneficio de una correcta administración, de manera que cuando tengamos que rendir cuentas ante Él, pues no tengamos que dar un mal reporte. Quizás la crisis de muchos matrimonios se debe a que no tenemos una clara convicción del papel administrativo que tenemos en él y de la responsabilidad de rendir cuentas más adelante por la forma de ser matrimonio. Espero que esto entonces nos ayude a ser mucho más cuidadosos en la forma que tomamos decisiones, en que ejercemos la autoridad, cómo servimos a Dios en una buena administración de nuestra vida matrimonial y familiar. Bien, hasta aquí nuestro programa. Nos vemos en la próxima emisión de Sesiones de Mantenimiento Familiar. Dios les bendiga.